De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Jefe de la Policía Militar acepta exabruptos por estrés en audio filtrados donde amenaza a un subalterno a quien terminó dando de baja por haberle faltado al respeto. Un tic-tac enviada por el titular de defensa al ex jerarca militar Romeo Vázquez es visto como el preámbulo de procesos contra los implicados en la asonada de 2009. Honduras registra un promedio diario de 40 conflictos en los primeros 6 meses de este año, en su mayoría asociados a la violencia e inseguridad. Congreso convoca a sesión este miércoles para conformar comisión multipartidaria que analizará hojas de vida de nominados a fiscal general y adjunto y hará las audiencias públicas. Partido Nacional acepta llamado de Nasrallah este miércoles para estructurar una coalición opositora para defensa de la democracia y sin fines electorales. Informe del FOSDE sobre análisis del presupuesto prevé mayor incremento para el próximo año y revela que el llamado presupuesto base cero anunciado por Finanzas no funcionó. Gobierno lanza agresivo programa de educación digital para mejorar la calidad de la educación y expandir el uso de las plataformas digitales educativas con mayor internet en las escuelas. Asume nuevo presidente en Paraguay. En Ecuador se reanudan las campañas electorales y Donald Trump enfrenta nueva acusación en tribunales. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Por cada 500 lempiras en compras participas por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 15 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Hacete full Claro y recibí 2 meses gratis de internet en tu plan postpago. Joel Zelaya Álvarez, actual regidor del municipio de Reitoca, Francisco Morazán, en representación del Partido Liberal y uno de los 5 candidatos a fiscal general y adjunto que figuran en la nómina final que remitió la Junta Proponente al Congreso, fue denunciado este martes ante el Ministerio Público por los delitos de falsificación ideológica, uso de documentos falsos y perjurio. De acuerdo al escrito presentado por el abogado Pedro Antonio Bustillo, el actual funcionario municipal no cumple los requisitos de participación e idoneidad para el cargo dado, que mintió a la Junta Proponente en su declaración jurada al indicar que no había tenido afiliación política activa durante los últimos 3 años. El denunciante cuestionó que Zelaya mantuviera un perfil bajo durante todo el proceso, donde se le vio con mascarilla hasta el día de las entrevistas públicas para que nadie lo reconociera. En ese sentido, también pidió investigar si el parentesco por afinidad entre Zelaya y la exconsejera del CNE, Rixi Moncada, o su amistad manifiesta con el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, de quien fue asesor en 2006, han tenido que ver con el trato privilegiado que recibió Zelaya, dado que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera pudo informar en la constancia que extendió sobre su participación política activa. La noticia del día fue presentada por Claro. Hacete full Claro y recibí 2 meses gratis de internet en tu plan postpago. La directiva del Congreso Nacional acordó convocar a sesión legislativa este miércoles a las 3 de la tarde para nombrar una comisión multipartidaria que se encargará de revisar las hojas de vida de los candidatos a fiscal general y adjunto. Como uno de los primeros puntos es ya nombrar la comisión multipartidaria que va a revisar las hojas de vida de la abogada y los abogados que envió la Junta Proponente, que son 5 en total, y que hasta el viernes llegaron
todos los currículos, los atestados, toda la documentación que habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Esta comisión multipartidaria le toca un trabajo, entre ellos el de hacer audiencias, el de revisar, el de hacer entrevistas. La vicepresidenta del Legislativo, Fátima Mena, pidió que se respete la designación del miembro que representará a la bancada del Partido Salvador de Honduras en la comisión multipartidaria. Si aquí nos van a querer imponer un diputado suplente, por ejemplo, que no representa ningún voto dentro de los curules, entonces estamos iniciando mal la conversación política. Queremos que se respete la designación que va a hacer los jefes de bancada en representación de los partidos aquí representados. Previo a la sesión se sostendrá una reunión de jefes de bancada para definir toda la agenda que se discutirá ese día. Sobre esta temática, la bancada del Partido Nacional aclara que no está en contra de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, como lo ha querido vender el oficialismo, que ha asegurado que el objetivo de la insurrección legislativa es evitar la elección del fiscal general y adjunto. Los diputados vamos a estar dando una conferencia de prensa donde vamos a manifestar en primer lugar que nosotros no estamos en contra de la elección de un nuevo fiscal como le han querido vender al pueblo hondureño. Nosotros lo que estamos es que se nos dé la palabra para que presentar una moción de orden, que es el derecho que tenemos los 128 diputados. Que se nos dé la palabra para poder presentar una moción de orden, que se discuta el tema y que se traiga a discusión el tema de lo que es la derogación del decreto 04/2022 y que también se toque este tema de lo que es la eliminación del artículo 81A de la Ley Orgánica del Congreso para derogar lo que es el fondo departamental, porque hasta este momento, bien o mal derogado, lo que se supone que se derogó con el 116/2019 solo es la ley que reglamentaba la forma de liquidación de estos recursos, pero no la creación de este fondo departamental. Bueno, este miércoles tenemos sesión. Este miércoles hay sesión en el Congreso Nacional de la República y se va a nombrar esta comisión multipartidaria para revisar los perfiles de los 5 candidatos que seleccionó la Junta proponente. Siempre en información del Congreso, el zafarrancho protagonizado la semana anterior en este poder del Estado dañó el sistema central de audio y votación, el cual no está dentro del hemiciclo, pero según el informe presentado por la gerencia del sistema, unos cables estratégicos fueron dañados y trabajan contrarreloj para solucionar el problema antes de la sesión de este miércoles. Un hecho que llama la atención del Partido Salvador de Honduras al advertir que bajo esa justificación se estaría volviendo al viejo sistema de levantar la mano y calcular al azar los votos, justo en momentos que se busca elegir un nuevo fiscal y aprobar una cuestionada ley tributaria. Los presuntos daños en el sistema de votación del Congreso son puestos en duda por el PSH, que no oculta su temor por un posible retorno a las viejas prácticas de votación a mano alzada, como una herramienta para suplantar la verdadera representatividad democrática y aprobar leyes calculando al azar los votos. El artículo 68 de la Ley Orgánica establece que uno de los mecanismos para votar es a través de la consignación de nombre en el voto, y nosotros solicitamos que no se vote más alzando la mano, porque eso no tiene un control claro de cuántos votan ni quiénes votan, y con la consignación de nombre del voto, el pueblo hondureño va a saber quién votó, por qué votó, y va a haber un control real, porque al no tener sistema corre peligro que intenten, y nosotros no queremos pensar que lo van a hacer, pero hay que prevenir que intenten elegir, imponer una ley sin votos suficientes. El sistema de votación es manejado por un centro de control al que no tienen acceso los congresistas, explica el Partido Nacional, que considera que la Junta Directiva busca crear incertidumbre e incluso poner excusas para quizá no llevar a cabo la elección del fiscal general y adjunto en la fecha prevista. No tiene que ver el incidente del mobiliario con un software, no tiene nada que ver el equipo o el cableado con el software. Si el sistema se conocía que estaba obsoleto, ¿por qué no se utilizó el receso de los diputados para poder realizar las gestiones correspondientes y proceder a reemplazarlo? ¿Acaso es una buena excusa para dilatar también la elección del fiscal general y el adjunto? El millonario sistema de audio y votación del Congreso sufrió daños que afectaron su funcionalidad a raíz de la insurrección legislativa que mantiene el Partido Nacional, aseguró la gerencia de tecnología.
al advertir que de no lograr restaurarlo antes de las próximas sesiones, se tendrá que buscar uno nuevo. Este equipo, cabe mencionar que es de una donación que se recibió en el poder de este Poder del Estado en el año 2011, misma que tuvo un costo de 46 millones de lempiras, cuyos equipos y software se encuentran ya desfasados. Y en la actualidad, de no lograr recuperar este sistema, el Congreso Nacional deberá adquirir de inmediato un nuevo sistema de audio y votación. Según informó este martes el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, se continúa trabajando a todo vapor en el restablecimiento del sistema de cara a la sesión legislativa del miércoles. Una jueza del Juzgado de Ejecución de Choluteca se abstuvo de aplicar el decreto de amnistía a favor de Santos Hernández y Abel Pérez, dos defensores de la tierra y territorio de la península de Zacate Grande al sur del país. Los defensores fueron condenados a 2 años de prisión por el delito de usurpación y amenazas, delitos que están contemplados en el catálogo de faltas que contempla el decreto de amnistía, pero la jueza determinó enviar el expediente judicial a consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público denunció este martes que un juez de privación de dominio ordenó sin fundamento jurídico la devolución de 157 bienes incautados en el marco de la operación Caudillo a un grupo de personas que no tenían cómo probar el origen legal de más de 3.000 millones de lempiras. En ese sentido, la Fiscalía no solo denunció al funcionario judicial, también presentó un recurso de apelación en contra de esta resolución, primera en la historia de la aplicación del derecho en Honduras, pues se desconoció los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, extendiendo los beneficios de la reforma del decreto 93/2021 en materia penal por lavado de activos a la espera de los procesos de privación. De acuerdo al Ministerio Público, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió funciones que solo tiene la Sala Constitucional al declarar inaplicables artículos y postulados de la Ley sobre privación de dominio de bienes de origen ilícito, así como preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de criminalidad organizada. El Ministerio Público obtuvo un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva en contra de la ex representante del Poder Ejecutivo ante el CONAPREV, Jessica María Bufele Luque, quien fue acusada por suponerla responsable a título de autor en concurso real de los delitos de malversación y violación a los deberes de los funcionarios. Según informes, a Bufele, valiéndose de su cargo, omitió tomar decisiones de forma colegiada y solicitó a la OAVI un bien inmueble en comodato para una aplicación distinta a la cual oficialmente se le había conferido, como ser atención a colaboradores externos del CONAPREV. En lugar de eso, la imputada lo utilizó como su lugar de residencia. El Juzgado de Letras Penal decretó la ampliación de la medida cautelar de 12 meses más en los bienes incautados en un operativo que se realizó posterior a la captura del capo hondureño Freddy Mármol, que ya fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos. Los bienes asegurados consisten en 8 viviendas en Tegucigalpa, 7 en el departamento de Cortés, 7 en Atlántida, 2 en Trujillo y 7 en Roatán. Asimismo, 92 vehículos, 6 embarcaciones y más de 128 cuentas de ahorro en diferentes instituciones. El diputado Bartolo Fuentes tiene una cita con la justicia el próximo miércoles 23 de agosto, fecha en que fue programada su audiencia inicial por suponerlo responsable de los delitos de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público y violencia contra la mujer agraviada. El congresista actualmente goza de medidas distintas a la prisión preventiva luego que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra a raíz de una denuncia interpuesta por su propia compañera de bancada en el Congreso, Melvi Ortiz, quien lo acusó de agredirla verbalmente durante una reunión para consensuar los puestos de la gobernación departamental de Lloro. Un promedio de 40 conflictos por mes ha registrado Honduras en el primer semestre de este año. Revela un informe de monitoreo de la conflictividad de la Asociación para una Sociedad Más Justa. La mayoría de estas manifestaciones están relacionadas con la violencia y violaciones al Estado de Derecho, ahondando así la fragilidad institucional del país.
En su nuevo informe, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, señala preocupante inestabilidad política provocada por una frágil gobernabilidad que polariza y genera desconfianza ciudadana. El Estado, el gobierno debe de priorizar y enfocar todos sus esfuerzos en darle a la ciudadanía un país seguro, un país donde podamos caminar de manera segura. El monitoreo de conflictividad en Honduras de ASJ registra 242 conflictos en los primeros 6 meses del 2023. Destacan el recrudecimiento de la violencia criminal con 28 masacres y 155 víctimas en la mitad del año. Es precisamente por la incapacidad gubernamental a través de este mecanismo de Estado de Derecho de garantizar la vida, de garantizar el acceso a justicia, de garantizar muchas veces ese compromiso, ¿no?, de respeto irrestricto a los derechos humanos. Según ASJ, el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria y de adhesión de Honduras al Banco Andino provocaron conflictos de tipo político que repercuten negativamente en la vida de los hondureños. La adhesión a la Corporación Andina de Fomento trajo como resultado varios conflictos en el país porque obviamente se llamó a las calles de parte del gobierno, a los adeptos del Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, desde el gobierno desacreditan el análisis que hace la organización de sociedad civil, señalando que defienden intereses desestabilizadores. Sumamente tendencioso el informe de ASJ, tratando de presentar un país que no tenemos. De hecho, el año pasado hubo casi 500% más de protestas y podíamos haber arguido que había más inestabilidad política, pero evidentemente lo hacen porque se oponen, ¿verdad?, a que haya una ley de justicia tributaria. Ellos como sector de sociedad civil están opuestos a las reformas económicas en el país porque representan a sus cooperantes, que son básicamente europeos y norteamericanos, y que no quieren aquí la presencia de China, ni tampoco quieren la justicia tributaria, ni tampoco quieren que nos anexemos a otro esquema financiero internacional para ampliar nuestro mercado internacional de créditos, por ejemplo, que es lo que acabamos de hacer con el CAF. El informe también indica que el reporte de numerosas protestas, tomas y manifestaciones masivas debido a la creciente percepción de ineficiencia y falta de transparencia en las instituciones estatales han generado conflictividad y desconfianza institucional. Atentos porque cuando regresemos de la pausa, Conatel obligará a las compañías telefónicas a pagar 15 millones de lempiras en multas por no acatar medidas del plan anti-extorsión. Y el jefe de la Policía Militar del Orden Público pide disculpas a la sociedad. Pero antes, nuestro emprendedor de este martes se encuentra en Juticalpa, Olancho, con una exquisita iniciativa promovida por Javier Dácaret. Bueno, andan. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Javier Dácaret desde niño fue apasionado por el café y ha recorrido todo el país degustando del delicioso café hondureño. Debido a su interés por el café, decidió junto a su familia colocar su emprendimiento en la cabecera departamental Juticalpa con su marca Luffy Coffee, ofreciendo un café exquisito. Luffy Coffee nace por una pasión por el café. Sí, somos amantes del café y del buen café y confiamos y sabemos de la calidad del café que tiene nuestro país. Entonces, viendo eso, nos nace la idea de crear una marca de café. Ofrecemos granitas de café, granitas de fruta, repostería local, porque todos los productos que tenemos son productos locales. En este lugar puedes pasar un momento ameno en familia, tener el placer de degustar un buen café. Aquí existe una gran vivencia que van a deleitar del sabor aromático del café en las diferentes bebidas y de igual manera también en la variedad también de panadería. Se lo recomendamos. Dácaret aseguró que no es fácil ser un emprendedor, pero hay que tener toda la buena voluntad para poder hacer crecer un emprendimiento. Yo creo que ser emprendedor, como tú lo dices, no es fácil. Pero si tienes la voluntad y confías en lo que quieres hacer y en lo que estás haciendo, creo que ese es un punto a favor. Les recuerdo que no puede haber café sin mañana. Luffy Coffee ofrece gran variedad de café como cappuccino, latte, entre otros. Está ubicado frente a la plaza aquí en Juticalpa, Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias.
Hasta por 15 millones de lempiras serán las multas para los operadores de telefonía celular debido al incumplimiento de las medidas ordenadas por la Presidencia de la República para hacer frente a la lucha antiextorsión. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Lorenzo Sauceda, confirmó a Telenoticias que las multas se aplicarán a las compañías privadas de telefonía porque no han cumplido con el bloqueo de la señal en las cárceles ni tampoco han creado el sistema de identificación para la venta de chips o SIM card. Bueno, andan unas ahí calculado entre 10 y 15 millones de lempiras. Creo que es una sanción fuerte, lo reitero, no es el propósito, no es que estemos satisfechos con eso, sin embargo es nuestro deber que la ley y las normativas se cumplan. Y yo aprovecho este medio y muchísimas gracias a ustedes para decirles que por favor que piensen en el ser humano, que son vidas preciosas, son vidas de conciudadanos las que están en juego y que procedan a adquirir en el tiempo rápido el equipo que realmente pueda bloquear significativamente la comunicación desde y afuera de los centros penitenciarios. Las multas comenzarán a ser aplicadas dentro de 2 semanas, por lo que las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones reiteran el llamado a las telefónicas para que cumplan con la normativa nacional. En otra información, el jefe de la Policía Militar de Orden Público, el coronel Ramiro Muñoz, aceptó que cometió un exabrupto con uno de sus subalternos, a quien amenazó. Pidió perfilar a sus similares o sus familiares y dio de baja por afirmar que le faltó al respeto. El militar ha pedido disculpas, que no se repetirá el error que atribuyó a acciones propias del estrés. El comandante de la Policía Militar, Ramiro Muñoz, reconoció este martes que se excedió con su subalterno, que fue una imprudencia de su parte. Por eso reflexionó y pidió disculpas a la población y al propio policía militar, dado de baja de la institución. Al final de todo esto, ¿sabe qué he entendido, Mario? Soy un funcionario público y por eso pedí disculpas, número uno, al pueblo hondureño, porque aunque esto no tenga que darle cuentas a mucha gente yo, pero sinceramente creo que ese tipo de palabras no tuvieron que haberse dicho, 1. 2, mire, hasta el mismo policía militar, le dije yo, miren, disculpe, porque esa no es mi intención, hombre. El error fue, creo que es una imprudencia mía, el haber dicho eso. Pienso que eso nunca se tuvo que haber dicho. El jerarca militar atribuyó el hecho a la atención propia de los que integran la institución y si bien pidió disculpas, está claro que su subalterno cometió un error que dentro de las Fuerzas Armadas no se permite al empujarle y amenazarle. A él y le toqué el casco y le digo, cálmate muchacho, cálmate, entendiendo que el momento tenso, pues, pero lo que hizo fue empujarme o intentó empujarme y se rogió el fusil. En ese momentito le agarré el fusil y los demás de la seguridad se lo quitaron. Cuando le pregunté al policía militar de su familia, ¿sabe por qué era? Porque al ver la actitud del policía militar, yo lo único que quería saber era de dónde era. Yo dije, ¿será que será de una colonia de mareros o de pandilleros que está haciendo esta tontera? Y luego lo otro, lo de grabar, me parece muy dirigido, pues. Este defensor de derechos humanos reconoce el paso dado por el comandante de la Policía Militar, pero también sugiere una investigación. No, yo creo que es importante que se haga una investigación porque lo que dijo y las palabras que expresó, pues constituyen un delito. Y al constituir delito, entonces necesita que haya una investigación. Toda cosa donde haya una irregularidad debe de investigarse. Eso es un procedimiento normal. Para este analista en materia de seguridad al interior de las Fuerzas Armadas, la acción del comandante se puede considerar normal, pero no correcta para la sociedad. Pero también se debe tomar en cuenta la responsabilidad que tiene el jefe militar. Me parece que está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Hay que dejarlo trabajar. Que cometió ese exabrupto, ese desacierto, sí, no se puede negar. El jerarca militar no solo reconoció su imprudencia, admitió que aprendió la lección, lo que tampoco significa que se debilitará en la tarea encomendada de poner orden en los centros penales, admitió.
La advertencia del titular de defensa al ex jefe militar Romeo Vázquez de que las manecillas del reloj juegan en su contra es tomada como una amenaza y una advertencia por parte del general Vázquez Velázquez. En tanto, los analistas creen que es el preámbulo de una serie de acusaciones que se apresta a ejecutar el partido en el poder con los responsables del golpe de Estado de 2009. A Romeo, ustedes han escuchado un reloj que le hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso es lo que le espera a Romeo Vázquez en breve. Es la advertencia o amenaza del actual ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, para el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, un crítico mordaz del actual gobierno al que acusa de comunista, populista e improvisado. Y más ni sabe él, ¿verdad?, que al atacarme a mí, y casi con amenazas de muerte, prácticamente, yo queriéndome meter preso, como él dice también, ¿verdad? Entonces está también llevándose de encuentro a las Fuerzas Armadas, porque lo que debe saber él, que en las Fuerzas Armadas no se toman decisiones individuales, sino que son colegiadas. En esta declaración, el titular de la Secretaría de Defensa insinúa que Romeo Vázquez, junto a quienes movieron los hilos del golpe de Estado en el 2009, terminarán en la cárcel al llegar al fin, dice, su impunidad. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que el crimen del golpe de Estado sigue en impunidad. Entonces por eso se burlan de la gente, por eso salen como grandes patriotas a hablar de democracia en televisión, en foros, cuando asesinaron personas, cuando dieron golpes de Estado, cuando saquearon las arcas del Estado. Yo creo que más bien es un exceso de confianza que se tienen algunos funcionarios, que se les olvida que no son activistas de un partido, sino que son representantes del Estado de Honduras. Para el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, más allá de la intromisión de un ministro en la administración de justicia del país, esta declaración evidencia la consigna del actual gobierno de perseguir a quienes se crucen en su camino en sus intentos de perpetuarse en el poder. No hay duda que es el asomo de esos intentos de persecución política contra todas las figuras del Estado que se oponen a un Estado socialista en el país. La advertencia del ministro de Defensa al general Romeo Vázquez Velázquez y a quienes se vistieron de blanco en el 2009 se volvió viral en las redes sociales y sembró la preocupación, pero también la indignación en la oposición política del país. En TN5 en línea, las redes sociales se intensifican ante el tic-tac que le decretara el ministro de Defensa al general Romeo Vázquez, reviviendo entre los internautas la crisis del 2009 y calificar las actuaciones como una inmadurez que no abona a la estabilidad del país. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Con nuestra tecnología, regresar a clases es cool. Grandes sueños, pequeñas cuotas. La advertencia del ministro de Defensa José Manuel Zelaya, de una forma peculiar con el tic-tac del reloj, al jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vázquez Velázquez por el golpe del 2009, enciende las redes sociales con variedad de comentarios. Orlando Valdivieso posteó: claramente están esperando tener su fiscal para empezar a judicializar a opositores. Por su parte, Edwin Castellano se refirió a este capítulo: ya esto es personal, entre los Zelaya y Romeo. Es muy inmaduro de dar este tipo de declaraciones. Estaba pequeño este joven para esos eventos. David Lanza, otro usuario de redes, escribió: este muchacho, como casi todos los de Libre, producto de la imprudencia, de la adicción al like, se emociona y dicen vainas que después lamentan. Mientras Joel Hernández considera que las palabras del secretario de Defensa son música para sus oídos, porque por fin alguien se va de frente diciéndoles claramente lo que se les avecina a los que destruyeron el país en el 2009. El jerarca militar Romeo Vázquez dice que asume las palabras del secretario de Defensa como una amenaza. Así está el país depolarizado. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Con nuestra tecnología, regresar a clases es cool. Grandes sueños, pequeñas cuotas. Bueno, el Partido Liberal ha confirmado hace algunos minutos que asistirá a la reunión convocada por el designado presidencial Salvador Narrala este miércoles. En representación del Partido Liberal participarán José Luis Moncada y Marcia Facusé. El Partido Liberal de Honduras ha decidido, en una reunión de la máxima autoridad del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, asistir
el día de mañana miércoles a la reunión que han sido convocadas las diferentes fuerzas de oposición, porque como liberales debemos de luchar por preservar la paz, la democracia, el orden y el respeto a nuestra Constitución y al Estado de Derecho. Es por eso que el día de mañana miércoles el Partido Liberal de Honduras será representado por varios de sus miembros y vamos a ir a escuchar los planteamientos de las fuerzas de oposición, y debemos dejar claro que esta no es una alianza electoral, es una alianza en defensa de la democracia, de las libertades, del Estado de Derecho y de nuestra Constitución. Es por eso que vamos a acompañar esa reunión y esperamos que de esa reunión surjan las mejores propuestas de las fuerzas de oposición para defender uno de los máximos principios del liberalismo, que es la defensa de la democracia y de las libertades. Pues como lo ven ustedes y lo escuchan, la oposición política comienza a estructurarse alrededor de una coalición que es visto por algunos sectores como un intento saludable que marcará el rumbo de las alianzas de cara a las próximas elecciones, así como los apoyos necesarios y coyunturales cuando de defender la democracia se trate. En Libre, estos asomos los ven como una desesperación política porque están seguros de retener el poder en los próximos comicios electorales. El primer encuentro de la coalición ciudadana de oposición para defender la democracia es, según muchos sectores, el primer asomo de las alianzas que inexorablemente se darán en las próximas elecciones generales en el país. Las próximas elecciones van a ser producto de alianzas y coaliciones y plataformas, y vea que no sea más afuera de los partidos políticos. El encuentro de este miércoles es una invitación abierta del presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, a todas las fuerzas políticas de oposición. El propósito, defender la democracia del país de los zarpazos, dicen, del partido en el poder. El principal partido de oposición ya fijó una posición colegiada para el encuentro de mañana y van, dicen ellos, sin la bandera de la estrella solitaria. Este diálogo al que va a acudir el Partido Nacional no se trata de ningún compromiso sobre candidaturas. El Partido Nacional de Honduras se está sumando a un diálogo para conformar una coalición ciudadana y no electoral. Para la dirigencia de Libre, esta alianza de coalición es un claro asomo de desesperación de los opositores al actual gobierno, que ya sienten, dicen, la derrota en los próximos procesos electorales. Una alianza donde ellos postulan puntualmente el reconocimiento que Libre va a continuar en el poder. Al menos el siguiente proceso electoral lo tiene garantizado. Una alianza de desesperación, una alianza de sectores oscuros que reconocen que aquí se están haciendo acciones en favor de los más pobres y los de abajo de este país. Pero en los próximos procesos electorales las sorpresas de acercamientos, alianzas y fusiones podrían salir de otros sectores muy lejos de los partidos políticos tradicionales o que están en formación. El partido en sí ya no es una respuesta, sino que serán plataformas, coaliciones, las nuevas expresiones que unirán distintos liderazgos políticos, académicos, empresariales, espirituales, para poder darle una respuesta coherente al país. Luego del encuentro de este miércoles, se podría conocer más de cerca la sintonía y las coincidencias de la oposición política en el país, o bien el camino para la aparición de nuevas fuerzas electorales con un outsider a la cabeza. Ulises Aguirre, Telenoticias. La bancada del Partido Salvador de Honduras respalda al presidente de la institución, Salvador Nasralla, quien ha convocado a las fuerzas políticas de oposición a un diálogo contra las acciones del actual gobierno. Nosotros lo respaldamos 100% y no solo nosotros como bancada, también el directorio nacional del Partido Salvador de Honduras. Hemos hecho un llamado al diálogo. Hemos hecho un llamado a acabar con este circo, con esta desgracia que vive el pueblo hondureño, con una clase política que es irresponsable. Ocupamos que los buenos diputados nos unamos, que se acabe este circo que le estamos dando al pueblo hondureño, que se acaben los ataques entre las bancadas y que establezcamos una agenda por Honduras. Como Partido Salvador de Honduras hemos sido promotores de un diálogo prácticamente nacional en donde están y van a estar representadas todas las fuerzas, y no solamente las fuerzas políticas, sino que además nosotros estamos llamando a la sociedad civil para que pueda participar en este diálogo, para que podamos avanzar en términos legislativos y avanzar en términos de agenda de país.
Los parlamentarios desautorizan a un grupo de diputados suplentes que no representan la línea de la bancada del Partido Salvador de Honduras, quienes pidieron al presidente del PSH, Salvador Nasralla, no involucrarse con el Partido Nacional y que escuche sus bases. El dirigente del Partido Libertad y Refundación y asesor presidencial en estrategias, Gilberto Ríos, asegura que el acercamiento entre Nasralla y el Partido Nacional debilita a la oposición política de Honduras. Según sus consideraciones, el designado presidencial y presidente del Partido Salvador de Honduras pierde cada vez más credibilidad y por ende la confianza en quienes le apoyaron antes. La poca credibilidad que le quedaba a Salvador Nasralla, el poco grupo social, ¿verdad?, que todavía podía tener una expectativa en él, ahora mismo se repliega, pues, porque liarse con el crimen organizado, es decir, con el Partido Nacional, es, bueno, demostrar, ¿verdad?, parte de tu esencia y parte de los principios que tenés, porque nadie se va a sentar con el narcotráfico y el crimen organizado sin pedir condiciones, y en ese sentido lamentamos que Salvador haya terminado ya su tránsito hacia la derecha más corrupta de este país, porque lo desdibuja a él como un personaje político o una posibilidad para este pueblo. Gilberto Ríos también consideró que los partidos opositores se mantienen interesados en boicotear el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Más adelante aquí en el noticiero líder, disminuye riesgo país tras aprobación de acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Y el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, dice que la ley de justicia tributaria que promueve Libre es una falacia. Atentos a estas noticias en los próximos minutos. La embajadora de Honduras en Venezuela, Scarlett Romero, depositó el instrumento de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento o Banco de Desarrollo de América Latina ante la Secretaría General de ese organismo financiero a cargo de Alejandra Claros. El instrumento fue presentado a pesar de que el acta de ratificación no fue aprobada por el Congreso Nacional. La embajadora Romero en sus redes sociales publicó: con esta formalidad, Honduras se convierte en miembro pleno de la CAF, después de haber cumplido con los procedimientos internos tras suscribir la adhesión de Honduras el mes recién pasado. No obstante, instancias como el COEP señalan en sus análisis jurídicos que la publicación del convenio de adhesión tiene vicios de legalidad. El reciente anuncio que Honduras logró un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deja un primer resultado positivo en el índice de riesgo país, el que disminuyó de 4.64 a 3.76, o sea, 88 puntos básicos, según el último reporte del envío indicador de bonos de mercados emergentes. Este anuncio ha tenido efectos positivos. Uno de ellos ha sido la reducción del riesgo país para Honduras, que generalmente está en función de los costos financieros o las tasas de interés a nivel internacional que puede enfrentar el gobierno de Honduras y en las empresas privadas o el sector privado cuando buscan financiamiento internacional. La disminución del índice de riesgo país registrada en los últimos 4 días es significativa y ubica a Honduras con un nivel de riesgo país por debajo del promedio de Latinoamérica. Aunque el Fondo Monetario Internacional avala la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, es solo una falacia, consideró el economista Julio Raudales, ya que hasta el momento se desconoce cuál es el resultado que va a tener en la reducción de la pobreza, la inversión o en la misma recaudación de impuestos. No hay una matriz de resultados. No nos han presentado, no nos han dicho en cuánto va a mejorar la recaudación gracias a la ley de justicia tributaria. No nos han dicho en cuánto va a disminuir la desigualdad en el país. No existe. Eso se puede estudiar y se puede presentar, pero no lo conocemos. No sabemos en cuánto va a mejorar o disminuir la inversión extranjera directa en el país gracias a los incentivos o desincentivos que da la ley de justicia tributaria. Raudales consideró que se debe empezar por cambiar el nombre de la ley porque para que haya justicia tributaria primero debe haber una verdadera reforma fiscal y no una iniciativa que solo toca algunos temas puntuales como las exoneraciones, que es el caso de la propuesta del Gabinete Económico del gobierno de Xiomara Castro. Un análisis del presupuesto por parte del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, revela que el cacareado presupuesto base cero que anunció la Secretaría de Finanzas no funcionó, que el próximo año habrá un nuevo incremento del presupuesto, pero pocas mejoras para el desarrollo socioeconómico del país
y que la meta de recaudación tributaria está alejada de la realidad. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. A un mes de que se cumpla el plazo para que la Secretaría de Finanzas envíe al Congreso Nacional el presupuesto general de la República para el 2024, un análisis del Foro Social de la Deuda Externa advierte que su formulación será igual a la de los presupuestos anteriores, que contemplan incrementos, pero pocas mejoras para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. Si se va a aumentar el presupuesto, que se haga esta decisión con un punto de vista técnico, considerando, ¿verdad?, digamos, la evolución que se ha tenido históricamente y la situación actual del país. Se tienen que hacer mejoras en torno a lo que le mencionaba de los ingresos tributarios. Las finanzas públicas han tenido un déficit fiscal históricamente, ¿verdad? Es decir, que estamos gastando más de lo que obtenemos. El FOSDE también considera que la meta de recaudación de impuestos para el próximo año está alejada de la realidad, considerando un aumento del 11%, que implicaría alcanzar unos 160.205 millones de lempiras, sin incluir nuevos impuestos, lo que no concuerda porque la economía crece en torno al mismo 3% y la ejecución de la inversión pública sigue estancada. Debe de mejorarse, no hay duda que debe de eficientarse esa capacidad de ejecución por parte de las diferentes instancias estatales, especialmente lo que es la inversión, que ahí es donde hay generación de empleo, ¿no? Este asesor del Congreso Nacional explica que la formulación del presupuesto es similar a las anteriores porque la mayoría de recursos se destinan al pago de deuda y salarios, lo que limita la capacidad de asignar mayores recursos a otros temas prioritarios. Si usted suma el pago de la deuda pública más los sueldos y salarios, eso le cubre más allá que la recaudación tributaria. Entonces usted tiene que endeudarse, definitivamente buscar fuentes de financiamiento para cubrir los otros gastos que estipula un presupuesto. El FOSDE también cuestiona que aunque se incluye la metodología del presupuesto base cero, esta se incumple. También considera contradictorio que lo incrementen, puesto que al mes de julio apenas han ejecutado el 44% de los 392.000 millones de lempiras aprobados para este 2023. Estiman que para el próximo año el presupuesto incremente en alrededor de un 10%, con lo que superaría los 400.000 millones de lempiras, pero sería una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de la población por el alto endeudamiento y la baja ejecución presupuestaria. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Recibimos de la Secretaría de Finanzas esta información. El gobierno de la presidenta Castro canceló ayer lunes 14 de agosto. En la mañana estuvieron aquí en frente a frente Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, y la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos. Pues ayer lunes, y lo anunciaron, canceló ayer lunes 5.504.041.050 lempiras por concepto de deuda interna. Por favor, no he terminado de leer este tuit del gobierno. En lo que va de 2023 se ha cancelado 32.432.130.885 lempiras con 34 centavos por servicio de la deuda pública externa e interna. Estos son los datos que nos está ofreciendo en este momento la Secretaría de Finanzas, que ayer lunes le canceló de deuda pública e interna a la banca privada más de 5.000 millones de lempiras. Exactamente este número tan grande que hay veces que no se puede leer, pero que sí se puede leer. Y ya llevan más de 32 millones de lempiras. 5.504.041.050 lempiras. Se le canceló a la banca de deuda interna, porque ahora, según el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le falta aprobación del directorio, el gobierno tiene que priorizar cuando se endeude más la banca privada, la banca nuestra, que sacar dinero de las reservas internacionales.
Y dice Finanzas que en lo que va de 2023 se ha cancelado, mire qué suma, qué bicoca, entre deuda pública, interna y externa, 32.432.130.885 lempiras con 34 centavos. Ratificamos el compromiso de seguir cumpliendo con las obligaciones del Estado y eso es muy bueno, porque Sí, el país adquiere credibilidad cuando paga su deuda. Un país que no paga su deuda se vuelve un país irresponsable y no digamos cuando cae en default, que no tenés capacidad para pagar. Es peor todavía, pero es muy bueno lo que hace en este aspecto el gobierno. No nos sobran los recursos, pero se está honrando la palabra y honrando la credibilidad de Honduras cuando paga sus compromisos, sus deudas. Y además, hace algunos minutos CEFIN ha informado que en cumplimiento del convenio Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos, suscrito por la presidenta Castro con la Asociación Municipios de Honduras, la CEFIN ha transferido 27 millones. Aquí este número sí me tiene un poquito confundido. Transfirió 27.900 millones. No, voy a rectificar esta transferencia que ha hecho Alamón Finanzas. No sé si son 27 millones, creo que son 27 millones, sí, 27.900.000 lempiras a 14 alcaldías municipales. Eso es, 27.900.000 lempiras a 14 alcaldías municipales. O sea, ha pagado deuda interna ayer y ha hecho esa transferencia a 14 municipalidades del país. Sigamos con nuestra agenda informativa. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, proyectó que la tasa de crecimiento económico para el cierre de este año oscilará entre 3 y 3.5% a pesar de la desaceleración que se registra en la actividad productiva del país y resaltó que también han disminuido la inflación. Esperamos mantener un sendero de crecimiento de un rango entre 3 y un 3.5 y precisamente continuar con este programa de desaceleración de la inflación que en el 2022 fue realmente una situación, un flagelo que afectó y presionó el buen desempeño de todas las economías. Sin embargo, la funcionaria reconoció que debido a los incrementos en los combustibles se puede ver afectada la economía de los hondureños, ya que las alzas a estos productos disparan los precios de los alimentos y el transporte, entre otros, por lo que garantizó que desde el Banco Central estarán monitoreando el comportamiento de los carburantes para tomar medidas que puedan contrarrestar la situación. Por más de 24 horas, los comerciantes de Choluteca y los transportistas mantuvieron bloqueada la salida a Guasaule y hacia Tegucigalpa en protesta por el traslado de la gran terminal de buses. Los manifestantes piden la derogación de una ordenanza municipal que exige al transporte operar desde la gran terminal del Pacífico y no desde los mercados como lo hacían meses atrás, lo cual provocaba congestionamientos en la ciudad. Sabemos que la Corporación Municipal de Choluteca, hoy es 15, tienen sesión de corporación y nosotros estamos pendientes que salgan de la cueva, que den la cara, que reaccionen. Ellos son los que han originado este conflicto y que vean de qué manera pueden solventarlo. Debido al caos que provocó el bloqueo de la carretera, el alcalde Quintín Soriano intentó dialogar con ellos para que soltaran la vía. Mire, aquí no estamos todos los mercados, estamos mercados nuevos, faltan los viejos y la terminal. No importa, y no le estoy diciendo que le estoy dando respuesta, amigo. Sí, entiendo. Entonces, yo le estoy dando respuesta. No, es que no es palabra, amor. Le voy a entregar el acuerdo. Como el diálogo no dio los resultados esperados, entonces el edil los convocó a una reunión para intentar solventar la problemática que ha generado pérdidas económicas para el país. Y tenemos una buena información. Cuando digo buena me estoy refiriendo a una positiva información para Honduras, porque ya este problema se ha resuelto después de esta reunión. Se ha resuelto. Justamente tenemos a Karen Sauceda con los detalles, a qué acuerdos han llegado ahí los transportistas, las autoridades políticas de la zona, los comerciantes. Karen, buenas noches.
Buenas noches, Renato, Cristina, y es que después de 39 horas de tomas y plantón, los transportistas, locatarios de mercados y la corporación municipal ha llegado a un consenso, pero que sea justamente uno de los transportistas quien nos hablará a qué consensos o acuerdos se llegaron. Sí, buenas noches, pues gracias a Dios pues derogaron las dos ordenanzas que habían dado, que no podíamos entrar acá a Choluteca a dejar con pasajeros, sino que había que irse recto para la Terpa. Pero ya casualmente pues el pueblo se levantó en rebelión y esto puso de rodillas a la corporación y ya salimos con buen término y derogaron esas ordenanzas. Se habla de una suspensión de ordenanzas temporales. ¿Cómo toman esto ustedes? No es que temporales, sino que se va a levantar un juicio, el reclamo administrativo que tenemos nosotros ahí en la municipalidad, y entonces lo vamos a ventilar en los juzgados administrativos y dura el reclamo administrativo, que está seguro que se gana porque el decreto 91-2017 le pertenece al transporte, no es a una X persona. Ahora, aquí hay otro acuerdo, que ustedes respetarán la resolución que se dé. Claro que sí, pero estamos seguros porque todo el mundo lo sabe. Usted ha leído el decreto 91-2017, es clarito, es para transporte, no para X personas que se va a construir y se va a quedar con el proyecto. ¿Mañana operan normalmente el transporte? Sí, mañana ya estamos operando normalmente, gracias a Dios, y para que salgamos bien para todos, porque sabe bien que aquí estamos perdidos todos. Bueno, y mientras tanto, en las calles, en los diferentes accesos que se mantenían tomados, la policía está realizando su trabajo, liberando estas vías. Buenas noches, con ustedes a Estudios. Bueno, vamos a ir a otra pausa comercial. Cuando regresemos, mira que después de la pandemia de la COVID-19, como que no nos importa mucho lo que es el dengue, sí, las picadas de este mosquito, transmisor de varias enfermedades. Y mucha atención en las advertencias que nos está haciendo la Organización Mundial de la Salud en relación a las picadas de este zancudo, de este mosquito. Mucha atención, yo les suplico atender toda esta información que nos está proporcionando la Secretaría de Salud. En otra información, el primer encuentro cultural y gastronómico de la región del Trifinio en la zona de Occidente se llevará a cabo este fin de semana y el mismo busca conjuntar tradiciones, cultura y turismo como parte de los encantos que en esta zona encierra Honduras. Es nuestra nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. La ciudad de Ocotepeque, conocida como la capital de la hospitalidad y ubicada en el occidente del país, se convertirá este sábado 19 y domingo 20 de agosto en la sede del primer festival cultural y gastronómico de la región Trifinio. El objetivo del festival es lograr que los artesanos, los productores, los emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa den a conocer su producción. Además, demostrar que en la región del Trifinio, específicamente en el departamento de Ocotepeque, tenemos mucho que ofrecer. Por eso invitamos a nacionales, a extranjeros, a que nos visiten el 19 y 20 de julio. El objetivo también es dinamizar la economía y mostrar que somos cultura, que somos gastronomía, que somos historia, que en Ocotepeque es uno de los lugares con encanto de este bello país, Honduras. Somos producción, somos campo. Ocotepeque está listo, la capital de la hospitalidad. Estamos invitando a todos hondureños de todo el interior del país, salvadoreños, guatemaltecos, de diferentes partes del mundo que nos quieran acompañar a este evento del 19 y 20. Ocotepeque tiene hotelería de calidad, tiene restaurantes de primera línea, emprendedores, tenemos diversos eventos para poder que disfrute toda la población que nos visite a la capital de la hospitalidad. Estamos a 8 minutos de la frontera del Poy, a 22 minutos de la frontera de Aguacaliente. Es un lugar turístico. La seguridad ciudadana, la amabilidad de su gente, el sabor de su gastronomía a base de plantas son solo una parte de los aspectos a destacar para que usted visite esta región del occidente del país, Ocotepeque. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. En Educación Financiera te ofrecemos nuevos consejos a considerar
ya que has emprendido o decidido iniciar con tu propio negocio y el manejo de tus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Asígnate un sueldo mensual. Para obtener el objetivo de facturación, incorpore a los costos fijos su sueldo. Puede comenzar con un número simbólico y aumentarlo poco a poco, a medida que van creciendo las ventas. No le tema a los números. El desconocimiento genera temor. Lo mejor que puede hacer por su emprendimiento es saber si es rentable. Organízate y genera rutinas. Diseñe planillas para anotar sus gastos y rutinas diarias para completar sus movimientos. El gobierno de Honduras lanzó este día una nueva apuesta para mejorar la calidad de la educación con el proyecto Educa Digital HN, que busca llevar la conectividad de Internet en el corto plazo a unos 2.500 centros educativos y estimular a las compañías nacionales e internacionales proveedoras del servicio a presentar innovaciones tecnológicas y pedagógicas relacionadas con la materia. La nueva apuesta de las autoridades hondureñas para rescatar la calidad educativa se centra en la educación digital. La expectativa a corto plazo es llevar conectividad a unos 2.500 centros educativos para el 2024 y lograr una cobertura en 10.000 centros escolares al cierre del 2026. El mayor reto es lograr que el proyecto sea sustentable. La estrategia está orientada en varias direcciones. Por un lado, las escuelas que están ubicadas en las áreas rurales, que es donde vamos a poner un especial énfasis, también en las escuelas que no tienen energía eléctrica. Estamos colocando paneles solares para dar energía limpia y antenas satelitales en esas áreas remotas, y todo el trabajo que estamos haciendo en las zonas urbanas, que es relativamente más fácil conectar a las escuelas. Educa Digital HN es un proyecto que pretende vincular a las compañías nacionales e internacionales proveedoras de servicios de Internet para que presenten innovaciones pedagógicas y tecnológicas relacionadas con la conectividad y educación digital. La iniciativa hace cuestionar a este experto por qué el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información o Fondos FID no se ha utilizado en los últimos años para la educación digital de los estudiantes hondureños. Y ese fondo está financiado del aporte del 1% mensual que todos los usuarios de tecnología o de telefonía móvil hacemos en la factura que pagamos, que ese fondo, que en aquel entonces ya alcanzaba los 625 millones, pero lamentablemente esto se va a la caja única del Estado. Un fondo que está diseñado para promover este servicio en el país no se dedica para eso. Para este exsecretario de Educación, las actuales autoridades deben centrarse en la sostenibilidad de este proyecto y crearlo de forma permanente e independiente del partido de gobierno de turno. La sostenibilidad de estos proyectos, muchos de ellos son financiados, otros son donados, y cuando termina el proyecto se abandona, y en el caso de la tecnología, con facilidad un equipo deja de ser funcional. Debe verse como una herramienta permanente y no como un tema aislado. Así como se valora la presencialidad en un aula, y el mismo valor debe tener la virtualidad como una herramienta complementaria. Actualmente en Honduras hay 2.589 centros educativos con aulas tecnológicas, pero apenas 538 tienen internet de banda ancha para actividades pedagógicas. El reto de las autoridades es contar para el 2030 con 12.500 escuelas, es decir, el 50% de los centros educativos gubernamentales de todo el país conectados digitalmente. En el frente a frente de hoy, que se repetirá a las 10:30 de la noche, el representante de UNICEF nos decía que el país requiere de una inversión de aproximadamente 360 millones de dólares para esa conectividad en todas las escuelas del país, que es muy importante, que es igual de importante que tener escuelas con techos, que tener edificios en buenas condiciones, que tener agua en las escuelas. La conectividad es lo que requiere el país, pero muy bueno el proyecto que está lanzando el gobierno, la Secretaría de Educación, Cedesol, para esta conectividad. Y hoy le ha dicho la comunidad cooperante en Honduras al gobierno: si nos demuestran que tienen una buena planificación, un buen proyecto, metas claras
con esto de la conectividad y con todo lo que tiene que ver con educación, porque los índices de la educación en Honduras en este momento son precarios, la comunidad cooperante internacional vuelve a respaldar a Honduras. Un buen mensaje que nos han dejado hoy los organismos multilaterales, los países amigos de Honduras, las agencias de Naciones Unidas, que si el país presenta un programa claro de qué quiere hacer para mejorar la educación, nos van a respaldar financieramente. Interesante este proyecto de conectividad digital. En otra información, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta en América Latina ante lo que considera máximos históricos por los casos de dengue. Y en el caso de Honduras, la Secretaría de Salud anunció la activación de un comité de emergencia para vigilar el avance de la enfermedad que registra en el país cerca de 11,000 casos a nivel nacional. Es la Organización Mundial de la Salud la que emitió una alerta en toda Latinoamérica ante una amenaza pandémica por dengue en 2023. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, confirmó que Honduras activó un comité de emergencia para vigilar el aumento de casos en el país. Estamos fumigando, se está yendo a las casas, a las pilas, pero hay gente que no colabora. El dengue se colabora si controlamos al mosquito transmisor, y esto es evitar los criaderos. Llamarle a la población entonces de que nos colabore, porque sí ocasiona muertes. Obviamente no queremos ninguna muerte. Tenemos 4 en este momento y podrían ser más si no toman las medidas toda la población para esto. Según la OMS, los casos de dengue podrían acercarse este año a máximos históricos en Latinoamérica, en parte debido a que el calentamiento global beneficia la propagación de los mosquitos. Es por ello que los especialistas llaman a la precaución de una enfermedad mortal. En este momento, tanto en Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú, hay alarma por el aumento de casos de dengue en relación a lo que tenían el año pasado. Igualmente, nuestro país está en este momento pasando por brotes importantes de dengue y las autoridades sanitarias están haciendo las medidas de contención, pero también le corresponde a la población nacional poner de su parte para evitar criaderos de zancudo, ya que sin zancudos no hay dengue. El último informe sanitario revela que son cerca de 11,000 los pacientes que han sido diagnosticados con dengue en 2023. 3 muertes confirmadas, una cuarta bajo investigación en el departamento de Copán. Comayagua se mantiene intervenido y al menos 20 menores permanecían hospitalizados en la última semana. En la semana pasada tuvimos una reunión con el equipo regional y ellos ya están haciendo las intervenciones adecuadas. Departamentos donde estamos teniendo aumento de casos son Colón, Atlántida, Comayagua, La Paz en este momento tuvo un descenso, Francisco Morazán, principalmente la región metropolitana del Distrito Central, Olancho, Santa Bárbara y Oro. Las autoridades de Honduras también plantean introducir zancudos con la bacteria Wolbachia para reducir el contagio de dengue. Cerca de 30,000 mosquitos serán liberados a partir de la próxima semana en el sector del Manchén de Tegucigalpa. La Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social informa que a partir del día 14 de agosto del año en curso, el Almacén Central de Medicamentos comenzó a recibir un lote de medicinas procedente del proceso de compra número 0015-2023 en el marco del decreto de emergencia aprobado por el gobierno a inicios del presente año. La adquisición comprende unos 110 medicamentos, de los cuales 35 han iniciado el proceso de ingreso al Almacén Central en plazos ya establecidos, comenzando el día de ayer 14 con los primeros 3 medicamentos, Natalizumab 300 mg, Interferón Beta y Goserelina, para pacientes con tratamientos de esclerosis múltiple y oncológicos. Que han estado reclamando, han estado reclamando por estos medicamentos. Dichos productos fueron distribuidos de inmediato por parte del Almacén Central y ya están disponibles en farmacia a partir de hoy, 15 de agosto, en el Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula y en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa. A medida se vayan recibiendo los demás medicamentos, serán distribuidos de manera pronta y oportuna en cada uno de los centros del Seguro Social dentro del lote
lote de medicamentos de la compra también están medicinas para pacientes tratados de reumatología, odontología, para la diabetes, antibióticos contra la epilepsia, ginecología y anestésicos. Bueno, solo podemos decir Qué algo. bueno. Ya era tiempo. Sí, qué bueno, sí, ¿verdad? Qué sí, bien. qué bueno, pero sí. ya era tiempo, ya era tiempo. Con eso nos quedamos. Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles impactantes imágenes en la India. Parece que este país está enemigo con la naturaleza o es uno de los mayores contaminantes y ahí está la respuesta de la naturaleza. Con frecuencia, casi todas las semanas tenemos fenómenos extremos en ese sector del mundo. Y sobre nuestro continente, específicamente en la cuenca del Atlántico, ya hay modelos que nos indican que la próxima semana tendremos la formación de al menos 4 ciclones en el Atlántico. Y ya actualmente, pues, en el centro de huracanes está bajo observación 2 disturbios. Es decir, que ese modelo podría cumplirse. Sobre Centroamérica, pues tenemos el paso de líneas bajas de humedad que están ocasionando tormentas. Una onda tropical hará su paso en esta jornada de miércoles de oriente hacia occidente, de este hacia oeste, dejando precipitaciones. Sin embargo, esas lluvias no serán tan intensas. ¿Por qué? Porque precisamente ya les anuncié que venía en camino esta densa nube de polvo del Sahara y específicamente en esta jornada de miércoles es cuando estará impactando con mayor cantidad de micropartículas contaminantes, mientras la humedad relativa del viento pues andará en el sector centro y sur ahí por 40 y 50 y en el resto un poquito más elevado. Y eso sí, los índices ultravioleta que son acumulativos en la piel y peligrosos para el cáncer y también para la vista pues estarán bastante elevados en esta próxima jornada. Así que a tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. La ola de inseguridad y violencia que se ha instalado en la capital tiene de correr a los feligreses y autoridades eclesiásticas de la Iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela, así como el Centro de Arte y Cultura de la UNA, pues los ladrones entran como Pedro por su casa. Las autoridades policiales brillan por su ausencia y la alcaldía ha destinado 2 policías municipales con horarios de oficina de lunes a viernes, denuncian. Aquí es bien peligroso. La gente ya no quiere venir a la misa porque tienen miedo que los asalten o les hagan algo. A ese nivel ha llegado la inseguridad en las cercanías de la Iglesia Inmaculada Concepción en Comayagüela, donde denuncian que los ladrones se hacen pasar por feligreses y cometen asaltos dentro del templo durante la misa. Se meten, se sientan como feligreses y peligroso porque cuando menos acuerda ya lo están asaltando dentro de la iglesia, imagínense. Ya los feligreses ya es poco lo que están viniendo porque tienen miedo que los asalten afuera o dentro de la iglesia porque los ladrones no respetan. En la zona nadie se salva, porque solo la resguardan de lunes a viernes 2 policías municipales que tienen horario de oficina, ironiza este representante del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional. Pide a las autoridades retomar la idea de crear una megaposta policial en los alrededores. Decían que se iba a hacer una megaposta acá en la ciudad de Comayagüela y que la sede iba a ser aquel edificio del antiguo Mirna, en el que está el mercado Mirna, y que pues sería interesante que en esa dinámica de hacer una posta no solamente que quedara cuando hacen las campañas de seguridad, vengan acá a formar la fila los policías en el Parque La Libertad y ya después pues se van y no vuelven. Lo que queremos es acciones contundentes. Acciones contundentes que también exige el párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, quien no deja de mostrar su desilusión con la alcaldía capitalina por la poca atención prestada a la ciudad de Comayagüela a pesar de las promesas de las autoridades municipales. Es una tristeza porque fue una de las cosas que nos alegramos nosotros cuando este nuevo proceso electoral y la nueva alcaldía habló de que Comayagüela iba a ser tomada en cuenta, ¿no? Y un centro, un casco histórico como es este, pues se esté perdiendo en la inseguridad, ¿verdad? La preocupación es grande porque la inseguridad campea. Un ejemplo son los constantes robos a los vehículos que parquean en la zona. Los asaltos ocurren en horas del día y a vista y paciencia de todos los transeúntes. Ante la situación, la población se organizó y creó el Distrito Cultural de Comayagüela, una iniciativa que reúne a todas las instituciones ubicadas alrededor del Parque La Libertad y busca rescatar y proteger esa zona histórica de la capital hondureña. Gabriela Lobo, Telenoticias.
Y a toda la comunidad universitaria, especialmente de Tegucigalpa. Esta es la información actualizada que se deriva de las autoridades universitarias porque el Frente de Reforma se ha tomado ahí las instalaciones. En este aviso dice actividades académicas virtuales y teletrabajo. A la comunidad universitaria y sociedad en general informamos que debido a las tomas de instalaciones, las actividades académicas y administrativas deberán realizarse bajo la modalidad virtual y teletrabajo respectivamente. ¿Y sabes por qué es que los estudiantes se han tomado esas instalaciones? Porque creen que el rector quiere reelegirse. Y que ya es tiempo que el rector le dé oportunidad a otros. Y que ya se deje de artilugios ahí para quedarse más tiempo. Y entonces los estudiantes se han tomado la universidad porque quieren que hayan elecciones para elegir un nuevo rector. Y en este otro comunicado, la UNA informa que la Junta de Dirección Universitaria, la comunidad universitaria y sociedad en general informa que independientemente a las tomas de las instalaciones en Ciudad Universitaria, el proceso de selección, elección y nombramiento de autoridades de la UNA continúa de acuerdo al programa de trabajo establecido y a la ley orgánica. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche a todos.